Bendecido es el nombre del Señor. Bendiciones en esta hermosa noche, amados hermanos. Una nueva noche en la cual tenemos la oportunidad de conectarnos a través de las redes sociales, en específico a través de Facebook, en un Facebook Live para poder compartir la palabra del Señor, esa palabra que nos fortalece. En muchas ocasiones nos sentamos en un momento de necesidad, de angustia, algún momento difícil en nuestra vida. Y una palabra que alguien nos comparta, un saludo, un mensaje de texto, un estoy contigo, eso nos fortalece. Y eso nos ayuda a, en los momentos difíciles, poder levantarnos. Eso es una palabra humana que alguien que nos ama o que se interesa en nosotros nos transmite, nos comunica. Imagínate que esa expresión que alguien te haga o que alguien te diga o que alguien te exprese sea la palabra del Señor. Va con unción, va con poder, va con gozo, va envuelta en el amor de esa persona que se preocupó por usted y está pensando en usted, pero va también envuelta en el amor de Dios que mucho antes de la fundación del mundo se preocupó por nosotros. O sea que Dios piensa en nosotros. ¿Ha pensado que la situación que puedes estar pasando ha determinado que tus días finalicen? No. No hay situaciones, no hay circunstancias que cancelen el plan perfecto de Dios para la vida de un ser humano. Óigame, cuando cumplimos el tiempo o el propósito de Dios se cumple en nosotros, es que esa es mi forma de verlo, es que volvemos entonces al lugar, ¿verdad? Volvemos a la presencia del Señor, partimos de este mundo. Así que nada te desenfoque, que nada te aleje, óigame, de lo que es el Señor. Y estaba aquí, ¿verdad? Antes de compartir la reflexión de esta noche en un momento refrescante, estaba, ¿verdad?, leyendo en el capítulo 42 de Job, cuando Job, que era alguien considerado justo, alguien, ¿verdad?, que Dios lo había distinguido como una persona fiel a él. Y en un momento Job pensaba que conocía al Señor, que conocía a Dios. Y él dice en un momento, oye, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es lo que tratamos de hacer cuando compartimos la palabra del Señor. Que Dios nos hable a través de su enseñanza, de su escritura y podamos entender y comprender cosas que posiblemente las habíamos escuchado. Pero qué bueno, ¿verdad?, que ya tenemos por certeza la seguridad de qué es lo que significa. Dice, de oídas te había oído, perdóneme, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias a Dios porque antes te habíamos escuchado, te habíamos conocido de oídas, de lo que otros nos habían comunicado o nos habían compartido. Y en el proceso, Señor, de la búsqueda de ti, en el proceso de caminar junto a ti, hemos tenido experiencias sobrenaturales contigo que te hemos conocido tal cual tú eres. Y por eso, Señor, que nos motivamos, nos gozamos en compartir tu palabra, Señor, a través de este medio electrónico. Porque, Señor, de esta forma te vamos a dar a conocer, oh mi Dios amado, con una experiencia que hemos tenido contigo que nos ha motivado a cada día a conocerte más, para darte a conocer, para que así los que escuchan puedan, Dios amado, concentrarse en ti, puedan también sentir el deseo de conocer de ti, puedan, Señor, sentir esa necesidad de aprender más de ti, de tu palabra, para que así este evangelio pueda seguir siendo predicado hasta el fin del mundo. Porque eso es señal de que tu venida, Señor, será cuando este evangelio todos hayamos tenido conocimiento de ti. Porque tú nos diste la encomienda de que vayamos por todo el mundo y prediquemos este evangelio. Permite que esta palabra llegue hasta lugares que nunca nos imaginemos o nos hayamos imaginado de llegar tu palabra a través de nuestros labios. Porque en todo te daremos la gloria a ti. Gracias a Dios por Jesús. Amén. Dice, el centurión de Capernaum. De este hombre hemos hablado en otras ocasiones. En un momento hablamos de la fe del centurión. Alguien, ¿verdad?, que en un momento tenía una necesidad no personal.
Porque en ocasiones tenemos necesidades personales y nos acercamos a Dios y buscamos, ¿verdad?, su dirección y buscamos la solución porque nos están afectando a nosotros en sí o a un familiar o a alguien que amamos mucho. Pero en este momento, en esta ocasión, este hombre buscó ayuda no para él, sino alguien que era parte de los que le ofrecían servicios a su casa. Y le invito a que busquen Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, que es otra de las versiones, ¿verdad? Lucas también se esmeró en compartir esta experiencia porque esto fue algo muy importante para el ministerio de Jesús, porque vio cómo gente que posiblemente, óigame, no habían conocido la Escritura a través de ese encuentro con él, a través de escuchar que Jesús pasaba por ese lugar, nació en ellos la fe, y una fe que fue considerada por Jesús como una fe grande. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, o sea, alguien que era del ejército romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, y rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Su carácter era un carácter ejemplar. Era una persona compasiva. Oígame, estamos hablando de un hombre que tenía a cargo, ¿verdad?, 100 soldados, que era un hombre que pertenecía a un ejército, y mucho más que ser un soldado de fila, era un oficial, era alguien, ¿verdad?, de carácter, alguien, como él decía, yo doy las órdenes y me obedecen. Pero en su interior algo le ocurrió a la vida de este hombre, que era una persona compasiva. Dice que a quien éste quería mucho, a su siervo. Vemos ejemplo en otra ocasión de un hombre que se acercó, ¿verdad?, un principal de los judíos, se acercó a Jesús porque tenía una hija enferma, pereciendo, a punto de morir, agonizando. Pero este hombre no tenía un hijo, no tenía un cónyuge, no tenía un familiar cercano. Era un hombre que le servía y al cual él amaba mucho. Tenía un corazón volcado hacia el pueblo de Israel. Por eso es que dice, ¿verdad?, que el que bendice al pueblo de Israel, Dios no lo toma en poco. Dice, porque ama a nuestra nación. O sea, que posiblemente este era un hombre, un soldado romano, que al ver posiblemente las injusticias que se cometían en contra del pueblo de Israel, sintió compasión y dice, nos edificó una sinagoga. Significa, ¿verdad?, que tenía poder en el gobierno y posiblemente también tenía poder económico, porque no pienso que una sinagoga haya sido bien, ¿verdad?, barata, como dicen en mi pueblo, que haya sido de un costo económico. Tiene que haber sido algo bien costoso que este hombre estuvo dispuesto a sembrar. Por eso cuando sembramos, óigame, aunque dice que la fe no es por obra, pero la obra es una demostración de la fe, óigame, ocurren cosas grandes en nosotros. Era un hombre de poder, pero también era un hombre humilde. Uno de los distintivos, uno de los atributos que el Señor Jesús está buscando en nosotros. Dice que aquel hombre se distinguía, que era una persona humilde. Le dice el Señor Jesús en el versículo 6, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Él sabía que había que poner algunas cosas en orden en su vida, en su casa. Pero lo que no sabía es que cuando Jesús llega a algún lugar, no importa la condición en que se encuentre, Él se encarga de poner las cosas en orden. Él se encarga de resolver los conflictos familiares. Él se encarga de proveer lo necesario. Esto lo vimos, ¿verdad?, cuando entraba a la casa de Marta, María, Lázaro, que en un momento se encontraban en una discusión. Cuando vemos, ¿verdad?, que a través del profeta fue a la casa de una viuda que estaba a punto de perecer, había hambre, y él le pide, dame agua, dame un puñado, ¿verdad?, dame una torta. Y apenas lo que tenía aquella mujer viuda con su hijo, ¿verdad?, era para la última comida y luego esperar la muerte.
Y vemos cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Dios, cómo sus hijos llegan hasta el lugar donde hay algún tipo de necesidad y ponen su orden. Disfrutaba de una alta consideración entre sus conciudadanos. Era alguien, ¿verdad?, que era amado, era respetado. Y el Señor reconoció sus cualidades. Por eso es que cuando nos acercamos al Señor Jesús en la condición en que estamos, Él no se sentía digno de que Jesús visitara su casa. Pero la actitud que había en Él de humildad, de sencillez de corazón, de reconocer que en Jesús estaba la solución para su problema, provocó que Jesús identificara que había cualidades en Él. Dice, al oír esto, dice Jesús, se maravilló de Él. De un soldado, me imagino que fue con su uniforme, ese carácter, ese porte, ¿verdad?, de militar. Y volviéndose le dijo a la gente que le estaba siguiendo, aquellos que muchos seguían a Jesús porque supliera sus necesidades, muchos por perseguirlo, acusarlo, otros por conocer lo que iba a ocurrir, otros porque le amaban y querían que aprender más de él. Le dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sabe que la fe se demuestra a través de las obras. Podemos decir que tenemos fe y si cuando vienen los momentos difíciles como que nos alejamos del Señor, entonces no había fe. También podemos resaltar, ¿verdad?, en aquel hombre. Óigame, el Señor pudo resaltar y pudo ver en él su fe. Dice, grande como la fe de Abraham. Comparar la fe de aquel hombre con la fe de Abraham, que dejó su tierra y su parentela y fue a un lugar donde él no conocía hacia dónde Dios lo estaba llamando, pero sabía que quien lo llamaba era Dios, significa que era una fe grande. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó el centurión y le fue contado por justicia. ¿Creyó usted que ni vio a Jesús ni tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios, ¿verdad?, saliendo de su tierra y su parentela, pero que a través de la Escritura la fe en Dios ha nacido en usted? Creyó en Dios, óigame, y le fue contado ¿qué? Le fue contado por justicia. Creía en el poder de la palabra de Jesús. Le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Óigame, yo recuerdo en un tiempo que había la gente, iba a lugares distintos porque necesitaban un milagro y sabían que había una campaña evangelística en Ponce y aquel hombre, aquella mujer iba hasta Ponce porque necesitaba un milagro. Y a muchos los llevaban enfermos a los lugares distantes, ¿verdad?, porque había un mover del Espíritu de Dios. Pero aquel hombre sabía que con solamente el Señor Jesús decir la palabra, el milagro iba a ocurrir. O sea, que sabía que la palabra de Jesús tenía poder y tiene poder. Por eso es que la palabra que declaramos es la palabra del Señor Jesús. Creía que el Señor podía sanar a la distancia. Por eso para Dios no hay distancia, mis hermanos. Todo está accesible para Él. Aquel hombre también, él se distinguió ¿qué? ¿Cómo fue su súplica? Dice, una súplica fue profunda, seria y llena de fe. O sea, se humilló, rogó. Y, óigame, sabía que no tenía la capacidad humanamente para acercarse a Jesús, pero él usó a unos hombres que conocían a Jesús, unos hombres del pueblo de Israel para que intercedieran al Señor Jesús a favor de él, para que escucharan cuál era su petición. Y dice que aquel hombre tenía una profunda, seria y llena de fe, una súplica que dice, pero pida con fe en Santiago 1, de 6-7, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Le pidió un milagro para su siervo, porque tenía fe y seguridad de que Jesús lo podía conceder. Era un hombre humilde. Óyeme, una súplica humilde, llena de esperanza. No simplemente pidió por pedir. Como había una cantante que decía, yo canto por cantar, como que dice, por pasar el rato, por decir algo. Aquel hombre pidió con la seguridad, óigame, de que había una fe tan fuerte en él, que sabía que el Maestro, el Mesías, Jesús, a quien usted le pide a Dios en su nombre, y dice que todas las cosas que pidieres al Padre en su nombre las daría, o él lo concedería conforme a su voluntad. Una fe humilde y llena de esperanza, una fe perseverante, se mantuvo confiando, esperando. Óigame, no se fue en un tipo de ansiedad detrás de los ancianos hacia donde estaba Jesús, sino que se quedó esperando, confiando, perseverando y rogando. Pienso que se postró a los pies en aquel lugar de rodillas, suplicando. Me viene a la mente que las lágrimas de aquel hombre, porque amaba a su siervo que estaba enfermo, óigame, se derramaron en aquel lugar.
Era una fe, no simplemente una fe ficticia, era una fe real que provocó que Jesús, óigame, se acercara a él, si caminara hacia su casa, óigame, comenzara a completar, a contestar la petición de aquel hombre, a completar el proceso que había comenzado en el siervo. Por eso es que cuando amamos, mis hermanos, cuando amamos como Dios amaba y como Dios ama y como Dios amará, cuando amamos, provocamos que la gracia de Dios nos cubra. También podemos distinguir su experiencia. ¿Cuál fue la experiencia del centurión? Su siervo fue sanado. Oh, mis hermanos, la alegría de aquel hombre tiene que haber provocado que haya elevado su mirada hacia el cielo, haber dado gracias a Dios. Yo pienso que su corazón se estremeció. Yo pienso que él comenzó a cantar un cántico de alabanza, aunque no conocía posiblemente los cánticos que el pueblo de Israel podía cantar. Aquel hombre, de su corazón, de su alma, salió una actitud de adoración a Dios porque su siervo fue sanado. Fue elogiado por el Señor. No solamente recibió el milagro que estaba esperando para su siervo, sino que también él, óigame, fue elogiado por el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquel hombre fue acogido en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué provoca la salvación de nuestras almas? La fe en Dios. Y la fe, como es una fe que obra, ¿verdad?, que se pone en obra, se pone en acción, pues la fe provoca que nos acerquemos a Dios, que podamos seguirle, que podamos hablar de Él, que podamos compartir su palabra, que podamos, óigame, sanar a los enfermos en su nombre, levantar a los que están caídos, óigame, romper las cadenas de los que están atados, libertar a los cautivos, predicar las buenas nuevas de salvación. Todo esto Dios nos ha dado la autoridad para que lo hagamos en su nombre. No nosotros, sino Él a través de nosotros. Pero nos usa como instrumentos útiles para que su gloria sea manifestada. Un hombre, mis hermanos, que no estaba destinado a ser escrita su historia en la Biblia. Pero un hombre que hizo algo tan grande, que fue demostrar lo que es su fe. Y tener la paciencia, ¿verdad?, que tanto necesitamos de esperar en que Jesús contestara su petición. Y reconocer su condición, pero también reconocer quién era el que le estaba siguiendo, el que se acercaba a su casa, el que iba dispuesto a contestar su petición. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Óigame, clamemos al Señor. Clamemos en el nombre de Jesús y veremos milagros, portentos, maravillas, señales, prodigios. Toda la manifestación sobrenatural de Dios se manifestará, valga la redundancia, en su vida. Clame al Señor si está pasando por un momento difícil y verá cómo su lamento se convierte en baile, su tristeza en alegría. Clame al Señor y verá cómo desde los cielos desciende la bendición hasta que sobreabunde. Clame al Señor y verá cómo se pudre todo yugo de esclavitud cuando su unción, la unción de Dios descienda sobre usted. Se rompen las cadenas. Clame al Señor y verá el milagro que usted está esperando. Pero mucho más que ello, veremos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Soy el pastor José Raúl Roldán, que junto a mi esposa Irma tenemos la bendición de pastorear la Iglesia Cristiana Hacienda de Vida de la calle 2, número 130 de la comunidad Las 400, entre Juncos y Canóvanas, del municipio de Canóvanas. Este domingo 7 de febrero comenzamos la celebración de nuestro 14 aniversario, 14 años de estar regando la semilla, sembrando la semilla, y hemos visto el fruto. 7 y 14 de febrero, el 14 aniversario de la Iglesia Cristiana Hacienda de Vida. Te esperamos, invitamos a que te acerques. Tenemos espacio, ¿verdad?, disponible para que puedas llegar y disfrutar de esta bendición, de la bendición de Dios. ¿Tienes peticiones de oración? Envíalas para que podamos, ¿verdad?, orar por ti, por tu familia, por lo que necesitas. Así que te invito en este momento a que puedas cerrar tus ojos. Señor, gracias porque tu palabra ha sido predicada, explicada, expuesta, y ella cumple el propósito. Mira los milagros, Señor, que tú has determinado hacer en esta noche. Haz milagros conforme a tu voluntad. Oh Dios, cumple tu propósito en cada uno de tus hijos. Que donde haya enfermedad, tú pongas salud, oh Dios. Que donde haya tristeza, pongas gozo. Que donde haya necesidad, tú supla la necesidad.
que donde haya conflicto llegue la paz, donde haya, Señor, oh mi Dios, algún tipo de ataque del enemigo, Señor, tú levantes, Señor, tu espada y cortes todo plan satánico, que todo plan del enemigo en contra de la familia quede disuelto, quede inoperante y que sea tu plan perfecto el que se cumpla. Haz milagros, Señor, de cerca y de lejos, donde quiera que haya necesidad, y que tu palabra pueda seguir siendo compartida a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, oh Dios, la gloria solamente es tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me recuerda, te esperamos, ¿verdad? En el próximo lunes, en un café en la mañana, a las 9 de la mañana, si el próximo miércoles, ¿verdad? Si Dios permite, a las 7:30, en momentos refrescantes. Bendiciones, hasta la próxima.